¿Te has preguntado alguna vez por qué hay mujeres que sin esfuerzo aparente llenan una habitación con su sola presencia, mientras otras pasan desapercibidas incluso cuando hacen todo correctamente? No es su belleza, no es su suerte, no es su nivel de estudios ni los títulos que coleccionan. Tampoco es la perfección de su vida ni las circunstancias que le rodean. Es algo mucho más profundo, algo que no se ve pero se percibe, algo que todas tenemos dentro y que muy pocas se atreven a activar. Y ese algo, ese secreto que guarda un poder inmenso, está más cerca de lo que imaginas. Tiene que ver con un mecanismo de tu mente que ha estado funcionando toda tu vida sin que lo supieras. Cuando lo entiendas, vas a sentir como si alguien te entregara las instrucciones que te faltaban para usar tu propio potencial. Antes de continuar, permíteme pedirte 3 cosas muy simples. La primera, si en algún momento de este video sientes que lo que escuchas toca una parte de ti que habías olvidado, da like. La segunda, suscríbete, porque este espacio no es un canal más. Aquí estamos creando un refugio de mujeres conscientes, valientes, que han decidido no seguir sobreviviendo en automático. Y la tercera, comparte este mensaje con esa mujer a la que quieres, esa con la que puedes ser tú misma, esa que sabes que merece despertar su luz nuevamente. Y al finalizar, escríbeme en los comentarios una sola palabra, renace, porque eso es exactamente lo que ocurre cuando vuelves a elegirte. Si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti está cansado de esconderse, cansado de apagarse para que otros brillen, cansado de conformarse con menos de lo que sabe que merece. Incluso si esa parte es pequeñita, está viva. Y cuando una mujer empieza a despertar, aunque sea con una chispa, el resto de su vida comienza a reorganizarse alrededor de esa chispa. Hace poco, en una consulta en Valencia, una mujer maravillosa se sentó frente a mí. Inteligente, generosa, con una sensibilidad exquisita, pero completamente desconectada de sí misma. Me dijo con un nudo en la garganta: Marian, ¿cómo puedo sentirme segura si por dentro estoy hecha pedazos? Y lo que le respondí detuvo sus lágrimas al instante. Mi amor, la seguridad no llega cuando estás lista. La seguridad llega cuando decides actuar desde la versión de ti que quieres ser. Sé que suena paradójico. Nos han enseñado que primero debemos sentir algo para poder hacerlo. Pero la ciencia lleva años demostrando lo contrario. El cuerpo puede guiar a la mente hacia estados emocionales nuevos. Este principio, que en neurociencia llamamos embodied cognition, explica cómo tu postura, tu respiración, tu manera de moverte pueden activar en tu cerebro circuitos completamente distintos. No es cuando me sienta confiada, actuaré confiada. Es cuando actúe confiada, mi cerebro aprenderá a sentirse así. Y aquí comienza la magia. Cuando caminas con el ritmo de una mujer que sabe lo que vale, aunque todavía estés aprendiendo a creértelo, tu sistema nervioso responde. Tu cerebro empieza a liberar neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, que sostienen esa energía. Y después de repetirlo lo suficiente, ya no estás interpretando un papel, estás habitando tu verdadera identidad. Lo sé, cuesta creerlo. Hemos crecido escuchando que debemos sanar todo antes de atrevernos a mostrarnos, que debemos esperar el momento perfecto, la estabilidad perfecta, la autoestima perfecta. Pero ese momento, si esperas que llegue solo, nunca llega. Porque la transformación interna no se construye desde la pasividad, se construye desde la acción consciente. Las mujeres más magnéticas no son las que lo tienen todo resuelto. Son las que han dejado de esperar a sentirse listas, han dejado de pedir permiso para existir. Han decidido un día, a veces después de tocar fondo, que van a caminar como si supieran hacia dónde van, incluso cuando la ruta aún está borrosa. Una paciente en Santiago me dijo algo que jamás olvidaré. Marian, decidí dejar de comportarme como la versión de mí que siempre tuvo miedo, solo por un día. Y ese día cambió todo, y tenía razón, porque el cuerpo no espera que la mente se organice. El cuerpo obedece a lo que tú eliges practicar, y esa práctica abre caminos emocionales que antes parecían imposibles. Por eso te propongo algo aquí ahora, que dejes de esperar el permiso, que dejes de esperar a sentirte completamente preparada, que pruebes, aunque sea por unas horas, a actuar como esa mujer que sabes que existe dentro de ti, no desde la arrogancia, no desde la impostura, desde la intención profunda de recuperar tu poder. En los próximos minutos voy a acompañarte paso a paso, no con teorías abstractas, sino con herramientas reales, con claridad, con ciencia y con la sabiduría acumulada de mujeres que, como tú, estuvieron perdidas alguna vez y encontraron el camino hacia sí mismas. Porque no se trata de ser perfecta para empezar. Se trata de empezar para descubrir que ya eres mucho más de lo que creías. Y aunque hoy no lo veas del todo, dentro de ti ya vive una mujer fuerte, lúcida, magnética. Mi trabajo es ayudarte a despertarla. El primer paso para comenzar a vivir desde esa versión poderosa de ti misma, la que ya existe, aunque todavía dude, no tiene nada que ver con reinventarte por completo ni con transformar tu vida de la noche a la mañana. No se trata de cambiar tu apariencia, ni tu entorno, ni tus circunstancias externas. El verdadero inicio es mucho más sutil, casi silencioso, y al mismo tiempo profundamente revolucionario.
El primer paso es una decisión interna, una declaración privada que nadie oye, pero que tu cuerpo registra, que tu mente reconoce, que tu sistema nervioso empieza a reorganizar en cuanto la pronuncias. Es el momento en el que decides, voy a comportarme como la mujer que puedo ser, aunque todavía no me sienta lista para sostenerlo. En consulta suelo escuchar, Marian, ¿cómo voy a saber cuál es mi mejor versión si llevo años desconectada de mí? Y siempre respondo lo mismo, ya la conoces. Aunque ahora te parezca borrosa, aunque creas que está dormida, aunque una parte de ti se convenza de que aquella mujer apareció solo en momentos excepcionales, ella existe. Ha sido tu mejor versión en instantes que quizá no recuerdas con claridad, pero que tu alma sí guarda. Has sido ella cuando te atreviste a defenderte con la voz temblando. Has sido ella cuando dijiste basta en un lugar que te dañaba. Has sido ella cuando tomaste una decisión difícil desde tu dignidad. Has sido ella cuando brillaste sin pedir disculpas. Eso no fue una excepción. Fue un recordatorio, una prueba de quién eres cuando conectas con tu valor real. Tu mejor versión no es algo que necesites inventar, es algo que necesitas volver a activar. Como si dentro de ti hubiera un interruptor que, por miedo, por cansancio, por costumbre, dejaste en apagado durante demasiado tiempo. Y aquí aparece un punto crucial. Esa versión tuya no tiene nada que ver con imitar a nadie ni con repetir modelos ajenos. No es un patrón de comportamiento que debas copiar. Tu mejor versión es única porque nace de tus valores, de lo que te sostiene incluso en tus peores días, de lo que te hace sentir alineada contigo misma. Por eso el segundo paso es clarificar esos valores fundamentales, los reales, los que te guían incluso cuando nadie te mira. Pregúntate, ¿qué es innegociable en mi vida? ¿Con qué acciones siento paz? ¿En qué momentos me he sentido orgullosa de mí? La claridad en tus valores es como ajustar la brújula interna. Deja de importar cuántas opiniones externas existan, cuántas críticas aparezcan, cuántos miedos te intenten detener. Cuando una mujer vive en coherencia con sus valores, su energía cambia. Su presencia se vuelve firme, su mirada se vuelve estable. Su voz ya no tiembla desde la inseguridad, sino desde la autenticidad. Y esa autenticidad, mi amor, es magnética. No porque seduzca, no porque impresione, sino porque transmite algo que es rarísimo encontrar en un mundo lleno de ruido, congruencia. Pero aquí viene la parte que casi nadie te cuenta. Esa mejor versión no aparece con afirmaciones vacías frente al espejo ni con discursos motivacionales. Se manifiesta en detalles pequeños, casi imperceptibles, pero repetidos. En cómo respondes cuando alguien intenta cruzar tus límites, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo eliges actuar cuando estás sola y nadie podría juzgarte. Y aquí entra un principio científico que cambia por completo la forma en que entendemos la seguridad interna. No necesitas sentir confianza para actuar como una mujer confiada. Es al revés, actúas y después sientes. Porque tus emociones no son la causa de tu comportamiento, muchas veces son la consecuencia. Si esperas a sentirte fuerte para poner un límite, es probable que ese día no llegue. Pero si hoy, aunque tiemble tu voz, dices esto no lo permito, tu sistema nervioso registra esa acción como evidencia de fortaleza. Y con cada repetición, tu cerebro empieza a generar las emociones correspondientes. Acción primero, emoción después. Esto no es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro está cambiando todo el tiempo, reorganizándose según lo que practicas. Y cada vez que eliges actuar como tu versión más poderosa, aunque te cueste, aunque te incomode, estás entrenando a tu mente para reconocer esa identidad como posible y luego como normal. No es que estés fingiendo, estás eligiendo qué versión de ti va a ganar fuerza, porque dentro de ti conviven muchas identidades, la que duda, la que evita, la que se oculta, la que pide permiso, pero también la que decide, la que sostiene la mirada, la que se expresa con claridad, la que se respeta y exige respeto. El acto de actuar como tu mejor versión no es una actuación teatral, es una activación interna. Es llamar a esa mujer que ya ha vivido en ti, que te ha salvado antes, que te ha sostenido en momentos clave y que está esperando que vuelvas a invocarla. No necesita perfección, necesita constancia, necesita que tú creas en ella lo suficiente como para dejarla tomar el mando. Y aunque hoy te parezca difícil imaginarlo, llegará un momento en el que esa identidad ya no será una práctica, será tu nueva forma de estar en el mundo. Actuar como tu mejor versión no significa disfrazarte ni pretender ser alguien que no eres. Significa fortalecer a través de acciones repetidas a esa mujer interior que ya ha intentado salir tantas veces, pero que tú misma has empujado de regreso al silencio por miedo a no sostenerla, por temor a decepcionar, por años de acostumbrarte a minimizar tu brillo. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden. Creen que para transformarse necesitan una explosión de fuerza, un arranque monumental, una especie de iluminación repentina, pero el cambio real, ese que modifica la manera en que te habitas a ti misma, no comienza con un gran gesto, sino con una práctica interna sostenida, una disciplina emocional que, aunque invisible para los demás, empieza a reescribir tu sistema nervioso, porque tu cerebro, mi amor, no cambia por lo que deseas,
Cambia por lo que repites. La repetición es el cincel que moldea tu identidad. Piensa en esto. Si cada vez que te equivocas te hablas con dureza, tu cerebro refuerza el circuito de la autoculpa. Si cada vez que alguien cruza un límite eliges callar para no incomodar, tu sistema nervioso aprende que tu comodidad vale menos que la de los demás. Si cada vez que sientes miedo decides no actuar, tu cuerpo concluye que tu miedo es siempre una señal de peligro real. Pero si hoy te atreves a responder de otra manera, aunque sea durante unos segundos, aunque sea incómodo, aunque tu voz interna critique cada movimiento, tu mente recibe un mensaje nuevo. Un mensaje que dice, estoy eligiendo diferente. Y ese pequeño cambio, repetido muchas veces, es suficiente para comenzar a redibujar tu identidad desde dentro. Aquí es donde quiero detenerme en algo fundamental. La mayoría de las personas creen que cambiar es cuestión de fuerza de voluntad, pero no es así. La fuerza de voluntad es limitada, se agota, fluctúa. Lo que realmente sostiene un cambio profundo es la consistencia, incluso cuando no tienes ganas. Te lo explico desde la neurociencia. Tu cerebro necesita evidencia, no promesas. Necesita pruebas concretas de que estás actuando distinto para activar nuevas conexiones neuronales. Por eso, cada pequeña acción cuenta, porque cada paso registra un precedente interno. Y aquí aparece uno de los conceptos más transformadores para mis pacientes, identidad basada en la evidencia. No eres lo que dices que vas a hacer, eres lo que haces repetidamente, incluso en privado. Una mujer que repite acciones alineadas con su poder interno, aunque sean pequeñas, aunque pasen desapercibidas para el mundo, comienza a creer en sí misma de una manera sólida y estable. Porque ya no depende de motivaciones esporádicas, depende de datos internos. Tu mente aprende a confiar en ti porque le demuestras, con actos, que puede hacerlo. Por eso, actuar como tu mejor versión no es una inspiración pasajera, es un entrenamiento diario. Y no necesitas imitar a nadie para entrenarte, necesitas observarte. Entender qué reacciones automáticas has repetido durante años y empezar a cambiarlas conscientemente una por una. Déjame contarte algo que siempre digo en consulta, tus impulsos son pasado, tus decisiones son futuro. Cada vez que eliges responder distinto, le estás diciendo a tu cerebro, estamos construyendo algo nuevo. Ya no funcionamos desde la herida, sino desde la conciencia. Y esa conciencia, con el tiempo, se vuelve identidad. Pero sé que en este punto surge una duda muy frecuente. Marian, ¿cómo voy a actuar como esa mujer si todavía no la siento real? Es una pregunta legítima. Y la respuesta es esta. La identidad no se anticipa, se construye en el camino. No se siente antes de existir. Se siente cuando empiezas a habitarla, aunque sea torpemente al principio. Es como aprender un idioma nuevo. Al inicio te cuesta, dudas, mezclas palabras, te corriges mentalmente. Pero a medida que practicas, el idioma fluye. Hasta que un día, sin darte cuenta, lo hablas sin esfuerzo. Tu identidad funciona igual. Lo que hoy practicas con inseguridad, mañana lo harás con naturalidad. Por eso te pido que no tengas miedo a comenzar imperfecta. La mejor versión de ti no necesita precisión absoluta, necesita presencia. Necesita que estés ahí, sosteniéndote incluso cuando sientes que estás improvisando. Y aquí viene una verdad que quiero que grabes dentro de tu corazón. No estás fingiendo cuando actúas como tu mejor versión. Estás recordando, estás volviendo a ti. Porque esa mujer, la que decide, la que se expresa con claridad, la que sabe su valor, no es una fantasía. Es la parte más auténtica de quién eres. Solo necesita práctica para recuperar su lugar. Cuando entiendas esto, cuando dejes de esperar a sentir y comiences a actuar, tu vida empezará a cambiar de manera tan profunda que incluso tú te sorprenderás de la velocidad con la que tu sistema nervioso te sigue. Hay un momento en este camino que casi todas las mujeres experimentan y que si no lo entiendes, puede hacerte creer que estás retrocediendo cuando en realidad estás avanzando. Me refiero a la resistencia interna, ese muro invisible que aparece justo cuando empiezas a comportarte como tu mejor versión. Y quiero que escuches esto con mucha atención. La resistencia no significa que lo estás haciendo mal, significa que estás tocando una frontera de crecimiento. Tu cerebro lleva años, muchos más de los que imaginas, funcionando desde patrones automáticos que le resultan familiares. Lo familiar no siempre es sano, pero es predecible. Y el cerebro ama lo predecible, incluso si te hace daño. Por eso, cuando empiezas a actuar de manera distinta, cuando te expresas con más claridad, cuando pones un límite donde antes callabas, cuando eliges responder desde tu valor y no desde tu miedo, tu sistema límbico se activa. Esa parte primitiva de tu cerebro interpreta el cambio como una amenaza, no porque lo sea, sino porque altera la rutina emocional que llevabas años repitiendo. Por eso aparece la duda. Por eso te preguntas, ¿quién me creo que soy? Por eso sientes incomodidad en el pecho, un ligero temblor en la voz, un malestar que te empuja a volver a lo de siempre. Pero no es una señal de error, es una señal de avance. Tu sistema nervioso está aprendiendo algo nuevo y como todo aprendizaje profundo, genera fricción.
Así que cuando esa incomodidad aparezca, no la interpretes como un obstáculo, interprétala como una evidencia biológica de que estás reescribiendo tus patrones. Déjame contarte algo que he observado durante años. Las mujeres que más se transforman no son las que se sienten fuertes desde el inicio, son las que, aún sintiendo miedo, sostienen la acción. No porque no les tiemble el alma, sino porque entienden que ese temblor forma parte del proceso. Se llama expansión neural. Cuando haces algo que tu cerebro no reconoce como habitual, las conexiones antiguas intentan imponerse. Pero si repites la nueva acción, si persistes, si no te detienes, esas conexiones viejas se debilitan y las nuevas comienzan a fortalecerse. Y entonces, lo que al principio te costaba tanto, decir no, expresar tu opinión, caminar con la columna recta, mirar a alguien a los ojos, empieza a sentirse natural. No porque mágicamente desapareció tu miedo, sino porque tu cuerpo ya aprendió a transitar esa sensación sin detenerse. Pero aquí viene la parte más delicada. El cerebro, al sentir que estás cambiando, intentará convencerte de que vuelvas a lo conocido. Te lanzará pensamientos disfrazados de lógica. No vale la pena, estás exagerando, a nadie le importa, no vas a poder sostenerlo. Estos pensamientos no son verdades, son mecanismos de defensa, son el eco de una identidad antigua intentando sobrevivir. Tu trabajo no es discutir con ellos, tu trabajo es no obedecerlos, porque cada vez que eliges avanzar a pesar de la resistencia, fortaleces tu capacidad de regulación emocional. Lo que antes te frenaba, ahora te entrena. Lo que antes te paralizaba, ahora te informa. Lo que antes te saboteaba, ahora se convierte en un recordatorio de que estás en el borde exacto de tu evolución. Y quiero que escuches algo que a muchas de mis pacientes les cambia la vida. No necesitas que desaparezca tu miedo para dar el paso. Necesitas dar el paso para que tu miedo aprenda a desaparecer. El miedo no se va antes, se va después. Después de que actúas, después de que repites, después de que tu cerebro entiende que no estabas en peligro. Por eso, cuando sientas incomodidad, cuando notes esa mezcla de ansiedad y duda, quiero que recuerdes esto. La incomodidad no es una enemiga, es un umbral que te separa de la versión de ti que ya no te sirve. Atravesarlo es lo que expande tu identidad, atravesarlo es lo que corta los lazos con tu yo antiguo, atravesarlo es lo que te convierte, paso a paso, en la mujer que estás destinada a ser. Y quizá ahora no lo ves con claridad, pero llegará un momento en el que mires hacia atrás y digas, ese instante en el que quise rendirme fue el instante en el que más estaba creciendo. Hay un error muy común que cometemos cuando queremos transformar nuestra vida. Creemos que la motivación será suficiente para sostenernos, que esa chispa inicial, ese impulso, esa emoción que sentimos al comenzar, durará para siempre. Pero la motivación es inestable, es volátil, es caprichosa. Nace rápido, se enciende rápido y se apaga igual de rápido. Por eso, si dependes de la motivación para convertirte en tu mejor versión, vas a desistir en cuanto aparezca el primer día difícil. Lo que realmente sostiene un proceso de cambio no es la motivación, es la estructura. Un plan claro, una dirección interna, un orden emocional que le diga a tu cerebro, aquí no estamos improvisando, aquí sabemos hacia dónde vamos. Déjame explicarte algo desde la neurociencia. El cerebro le teme a lo ambiguo. Cuando no sabe qué esperar, cuando no hay una ruta definida, activa señales de alerta. Por eso, muchas mujeres empiezan con fuerza y, a los pocos días, sienten ansiedad, confusión o cansancio emocional. No es falta de compromiso, es falta de estructura. Tu mente necesita un mapa. Si no se lo das, volverá a lo conocido. Es humano, es biología. Por eso quiero que entiendas que escribir tu proceso, escribirlo de verdad, es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por ti misma. No para crear una lista perfecta que debas cumplir sin fallar, sino para mostrarle a tu sistema nervioso que esto es serio, que esto importa, que no es un impulso pasajero, sino una elección consciente. La estructura no es rigidez. La estructura es sostén. Es la columna que te permite seguir adelante incluso cuando tus emociones cambian. Te voy a compartir un ejercicio que trabajo mucho en consulta y que transforma vidas. Define 3 acciones concretas que representen a tu mejor versión y comprométete a repetirlas diariamente durante 7 días. No 10 acciones, no 20, 3. ¿Por qué 3? Porque el cerebro necesita claridad, no saturación. Si te propones demasiado, te frustras. Si te propones muy poco, no avanzas. Debe ser algo alcanzable, pero significativo. Algo que no te abrume, pero que sí te rete lo suficiente para enviarle un mensaje claro a tu mente. Estamos avanzando. Puede ser algo tan simple como mantener la espalda recta cuando hablas, no justificarte cada vez que das tu opinión, pausar 3 segundos antes de responder a algo que te incomoda, terminar el día escribiendo una evidencia de fuerza, por pequeña que sea. La clave está en la repetición. Lo que hoy haces con esfuerzo, mañana lo harás con naturalidad. Lo que hoy requiere voluntad, mañana requerirá simplemente intención. Y aquí entra otra parte esencial del proceso,
La flexibilidad consciente. Estructura sí, rigidez no. La vida va a interrumpir tu plan. Los días difíciles llegarán. Las emociones cambiarán. Tu entorno reaccionará. Si tu estructura es demasiado estricta, cualquier imprevisto hará que sientas que has fallado. Y cuando sientes que fallas, tu cerebro activa la narrativa del autosabotaje. ¿Ves? No sirvo para esto. Nunca termino nada. Mejor lo dejo. Pero si creas una estructura flexible, algo distinto sucede. No te castigas por desviarte, te ajustas. No te hundes por un paso atrás, lo interpretas. No renuncias por un error, lo corriges. Una paciente que atendí en Barcelona lo explicaba de una manera preciosa. Me dijo: Marian, decidí que mi plan no iba a ser una cárcel, iba a ser un puente. Y ese cambio de enfoque transformó completamente su constancia. Ya no era la esclava de sus objetivos, era su aliada. Tú también necesitas ese puente, una estructura que te sostenga pero que no te asfixie. Un orden que te guíe pero que no te limite. Cuando construyes un plan consciente y flexible, sucede algo mágico. Tu cerebro deja de resistirse y comienza a colaborar, deja de sabotearte y empieza a acompañarte. Deja de ver el cambio como una amenaza y lo reconoce como una dirección. Y entonces lo que antes parecía difícil, mantener límites, elegirte, hablar con claridad, comienza a sentirse posible. Y cuando algo se vuelve posible en tu mente, se vuelve inevitable en tu vida. Porque el cambio no se sostiene solo con ganas, se sostiene con claridad, con dirección, con estructura emocional. Y tú tienes la capacidad de crear esa estructura. No necesitas permisos, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas empezar con un plan simple, honesto y sostenido, que le recuerde a tu cerebro todos los días quién estás eligiendo ser. Hay 3 fuerzas internas que frenan a las mujeres justo en el momento en el que estaban a punto de avanzar: el miedo, la crítica y la culpa. 3 voces distintas, 3 mensajes distintos, pero un mismo objetivo: mantenerte en lo conocido. Porque lo conocido, aunque duela, es predecible. Y el cerebro prefiere lo predecible a lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es mejor para ti. Comencemos por el miedo. El miedo no es un enemigo, es un mensajero. Un mecanismo biológico diseñado para protegerte de peligros reales, pero que, cuando no lo comprendes, empieza a protegerte de todo, incluso de tu propio crecimiento. Cada vez que intentas hacer algo nuevo, hablar con más firmeza, poner un límite, expresar tu valor, tu sistema nervioso activa una alarma. Esto no lo hemos hecho antes, podría ser peligroso, pero no es peligro, es novedad y tu cerebro todavía no sabe diferenciarlo. Por eso te sudan las manos cuando dices algo que siempre callabas. Por eso sientes un nudo en la garganta cuando eliges tu bienestar por encima de lo que otros esperan de ti. Por eso te invade la duda cuando actúas como una mujer segura, aunque aún no te sientas así por dentro. El error está en esperar que el miedo desaparezca para actuar. El miedo no se disuelve antes, se disuelve después de la acción. Tu cerebro necesita vivir la experiencia para entender que estás a salvo. Ahora pasemos a la crítica interna, esa voz incansable que te persigue incluso en los momentos más luminosos. No hablo solo de la crítica externa, esa que viene de los demás. Esa duele, sí, pero la interna, esa puede destruirte si no la identificas. La crítica interna suele sonar racional, objetiva, lógica, pero no lo es. Es una mezcla de mensajes heredados, historias antiguas, memorias emocionales y comparaciones que no elegiste pero que adoptaste sin darte cuenta. Es la voz que dice: ¿quién te crees que eres? Te van a juzgar. No estás preparada, todavía te falta mucho. Y quiero que entiendas algo con mucha claridad: esa voz no es tu verdad, es tu pasado hablando a través de ti. No se trata de callarla a la fuerza, porque la resistencia solo la hace más agresiva. Se trata de reconocerla y responderle desde otra parte de ti, la parte consciente, adulta, presente. La mujer que decide avanzar incluso cuando la voz antigua intenta frenarla. Cuando aprendes a responder a tu crítica interna con firmeza y compasión, algo se reorganiza profundamente. Esa voz deja de ser ley, deja de gobernarte, pierde poder, y tú recuperas el tuyo. Pero hay una tercera fuerza que paraliza más que el miedo y más que la crítica: la culpa. La culpa es la emoción que más ha moldeado el comportamiento de las mujeres durante generaciones. La culpa de decir no, la culpa de ocupar espacio, la culpa de tener ambiciones, la culpa de poner límites, la culpa de priorizar su bienestar, la culpa de no cargar con todo. Y aquí quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho: sentir culpa no significa que estés haciendo algo malo, significa que estás haciendo algo nuevo, significa que estás rompiendo un patrón. Significa que estás eligiendo tu bienestar en un lugar en el que nunca antes lo elegiste. La culpa aparece no para corregirte, sino para recordarte que estás rompiendo un hábito interno. Cuando entiendes esto, deja de ser un freno y se convierte en un indicador. Cada vez que aparece, sabes que estás avanzando hacia una versión de ti que antes parecía inalcanzable. Así que no huyas de la culpa. Obsérvala, respírala, atraviésala. Porque al otro lado de la culpa no hay egoísmo. Hay libertad, hay claridad, hay dignidad emocional. Las mujeres que más se fortalecen no son las que jamás sienten miedo, crítica o culpa.
son las que han aprendido a caminar con ellas sin permitir que tomen el control. Han dejado de interpretarlas como órdenes y han empezado a verlas como señales. Señales de crecimiento, señales de transformación, señales de que están dejando atrás una versión emocional que ya no encaja con quien están listas para ser. Y lo más hermoso es que cuando empiezas a reinterpretar estas emociones, también cambia tu entorno. El miedo se transforma en respeto. La crítica se transforma en claridad. La culpa se transforma en libertad. Porque cuando tú cambias, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tus relaciones cambian. Y cuando tus relaciones cambian, cambia la vida que estás construyendo. Este es el poder de la conciencia emocional. Reconocer lo que antes te controlaba y convertirlo en una herramienta para tu evolución. Hay una conversación que nunca termina, aunque a veces no seas consciente de ella. Una conversación silenciosa que te acompaña cuando te levantas, cuando te miras al espejo, cuando fracasas, cuando brillas, cuando te comparas, cuando dudas de ti y cuando estás a punto de dar un paso importante. Esa voz eres tú, o al menos una parte de ti, tu diálogo interno, el espacio más íntimo, más poderoso y más influyente de tu vida. Durante años, muchas mujeres han buscado fuera las palabras que necesitaban escuchar dentro. Han esperado validación externa para sentirse valiosas. Han esperado aprobación para atreverse a brillar. Han esperado reconocimiento para creer en su talento. Pero incluso cuando esas palabras llegan, cuando alguien las elogia, las admira o las celebra, no logran sostener esa sensación por mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la voz que realmente determina tu identidad es la que suena cuando nadie más habla. Tu vida entera se construye sobre cómo te hablas, sobre el tono, la intención y la honestidad con la que te diriges a ti misma. Si tu voz interna es dura, crítica, implacable, puedes recibir el amor del mundo entero y aún así sentirte insuficiente. Pero si tu voz interna es clara, firme, amorosa, incluso en medio de la crítica externa, puedes mantenerte en pie. Ese es el verdadero poder, el poder de tu conversación interna. La mayoría de nosotras aprendió a hablarse desde la exigencia extrema, desde la comparación constante, desde la autocrítica implacable. No porque seamos crueles con nosotras mismas, sino porque crecimos escuchando mensajes que moldearon nuestra forma de evaluarnos. No hagas mucho ruido, no molestes, no falles, no te creas tanto, no seas sensible, no seas ambiciosa. Y sin darnos cuenta, heredamos un lenguaje que jamás habríamos usado con alguien a quien amamos, pero lo usamos con nosotras mismas. Déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Le hablarías a tu mejor amiga como te hablas tú cuando cometes un error? ¿Le dirías las frases que te dices cuando sientes miedo o cuando no llegas a todo? ¿La castigarías como te castigas tú por algo que está aprendiendo? Si la respuesta es no, entonces ahí tienes una oportunidad gigantesca de transformación, reeducar tu diálogo interno. Aquí es donde entra un concepto que ha cambiado la vida de tantas mujeres, la autocompasión consciente. Y quiero aclararlo desde el principio, autocompasión no es excusa, no es evitar la responsabilidad, no es todo está bien aunque no lo esté. No, la autocompasión auténtica es tratarte como tratarías a alguien a quien respetas profundamente. Es sostenerte cuando fallas, no hundirte. Es corregirte sin humillarte. Es reconocer que eres humana, que estás aprendiendo, que puedes cometer errores sin que eso defina tu valor. La neurociencia confirma algo hermoso. Cuando te hablas con compasión, tu cerebro libera sustancias como la oxitocina y la serotonina, que aumentan la calma, refuerzan la resiliencia y mejoran tu capacidad de tomar decisiones. Cuando te hablas con dureza, activas cortisol, la hormona del estrés, que bloquea tu claridad mental y alimenta el autosabotaje. Tu diálogo interno cambia literalmente la química de tu cuerpo. Por eso, para activar tu mejor versión, necesitas observar esa voz con la misma atención con la que observarías a un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Cada vez que detectes que la voz interna te habla con dureza, pregúntate, ¿esto es verdad o es un viejo hábito mental? ¿Esta frase la usaría con alguien a quien amo? ¿Me ayuda o me hunde? Si no ayuda, cámbiala, reformúlala. No se trata de mentirte, sino de hablarte con la misma honestidad y respeto que mereces. En lugar de eres un desastre, puedes decir, hoy ha sido difícil, pero has hecho lo mejor que podías. En lugar de siempre fallas, fuera va, esto no salió como querías, pero estás aprendiendo. En lugar de nadie te va a tomar en serio. Cambia por tu voz importa, aunque hoy te cueste expresarla. Esas pequeñas correcciones, repetidas día tras día, comienzan a crear un tono interno completamente distinto. Un tono que te sostiene en lugar de derrumbarte. Y cuando tu voz interna te sostiene, tu energía cambia, tu postura cambia, tu manera de hablar cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian. Porque escucha esto, la forma en que te hablas es la forma en que enseñas al mundo a tratarte. Si te amenazas con tus propias palabras, tolerarás que otros te amenacen. Si te hablas con desprecio, aceptarás el desprecio ajeno. Si te tratas como alguien valioso, obligarás al mundo a verte de esa manera. Una de las revelaciones más poderosas que veo en consulta es esta. Cuando una mujer cambia su diálogo interno, cambia su destino, porque la voz interior es la raíz de todo.
de tu autoestima, de tu seguridad, de tus límites, de tu forma de amar, de tu manera de mirar la vida. Por eso hoy quiero que tomes una decisión profunda, convertir tu voz interna en tu aliada más fuerte, no en tu verdugo, no en tu saboteadora, no en tu juez, tu aliada, tu guía, tu sostén. La mujer que serás mañana depende, en gran parte, de cómo te hablas hoy.